Canta odiosa la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de los hombres, y Aquiles, el divino. Y con estas bellas palabras inauguramos esta serie de videos sobre ciencia política. Estas son los primeros versos, las primeras palabras, las primeras frases de la Ilíada de Homero, un bello texto poético que básicamente fue la base de la civilización occidental y, por supuesto, de Grecia. Pero hoy no vamos a hablar de eh, estudios clásicos griegos, no vamos a leer poesía, vamos a leer un manual muy moderno, muy reciente, contemporáneo, del 2020, que se llama Handbook of Political Science, Manual de Ciencia Política, de la Sage, una de las grandes editoriales del mundo. ¿Y por qué escogí ese manual? Porque es una recopilación muy reciente y es una recopilación en el sentido de agrupa a muchísimos académicos, politólogos de todo el mundo, en el que cada uno o en grupo escriben un capítulo y van reflexionando sobre temas concretos. Hoy vamos a leer la introducción y ni siquiera vamos a leerla toda, sino unos pequeños pasajes, los más importantes yo creo. Luego podríamos continuar con otros, pero lo más importante yo creo es que cada capítulo aporte un tema, una discusión sobre un tema concreto y sobre todo desde una perspectiva única. ¿Por qué? Porque en la variedad es donde se encuentra, en la variedad del pensamiento, en las formas de argumentar, en las distintas formas de defender las posiciones, es que vamos a ir encontrando algo así como la verdad. Entre tanta variedad de opiniones, uno podría encontrar eso que se llama la verdad. En este caso, para nuestro objetivo que nos concierne el día de hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de descubrir juntos y leyendo en voz alta y pensando en voz alta qué es la ciencia política. Vamos a introducirnos, a sumergirnos en este maravilloso mundo y lo vamos a hacer de la mano de un texto que, bueno, es, por decirlo así, una especie de canon o que se presente o que se pretende a sí mismo como canon. Entonces, bueno, es un libro del 2020 muy reciente, pero que está pensado para que dure una o si no 2 décadas y sobre todo que se pretende ser un manual para estudiantes de primer semestre. Algunas notas importantes. em, no creo que sea un libro o un manual dedicado a que sea muy útil para estudiantes de primer semestre, en el sentido de que si tú no sabes nada, si tú no tienes una formación universitaria previa, puede ser difícil la lectura. Em, pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo y lo importante es leer y comprender juntos. Entonces, el primer capítulo es la introducción y aunque sea muy breve, muy corta, muy concisa, tiene conceptos muy importantes que vamos a ir discutiendo y que vale la pena hablar juntos. Entonces vamos a leer en voz alta, yo lo voy a ir traduciendo, también les voy a dejar el PDF traducido en la descripción para que podamos leerlo todos en español. Entonces, desde el título ya se empieza a, a vislumbrar la posición del autor, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hablar de ciencia política, ¿cierto? Entonces, esto es una introducción a la ciencia política, no a la política. Esto es importante. En este primer capítulo no vamos a encontrar una definición de política. La vamos a discutir, la vamos a hablar, pero no vamos a encontrar una definición de política. Lo cual es muy interesante porque
como si en un manual de psicología de primer semestre no se definiera qué es la psicología. Es como si ya supieras, como si ya tuvieras que saber qué es la ciencia política o la psicología para introducirte a ese mundo, lo cual es raro y se lo ponen a pensar. Pero bueno, Political Science from a Global Perspective. Ciencia política desde una perspectiva global. Y eso es importante porque este libro se pretende ser universal. Entonces, no se pretende ser desde la academia norteamericana, no se pretende ser desde la academia em, occidental, anglosajona, no, no. Estadounidense, no, no. Perspectiva global. Más adelante veremos qué significa global. Pero bueno, empecemos. The concept of politics is an old one, which is present in all countries. But for a long time, it was not subject to systematic scientific inquiry. Esta es la primera oración, la primera frase, y tiene muchísima tela para cortar. Lo primero, el concepto de política es uno viejo. It's an old one. Es uno viejo. Entonces, primero ya se nos presenta a la política como, primero como algo súper definido incluso para los antiguos, lo cual es discutible en cierto sentido, el cual está presente en todas las culturas, which is present in all cultures. De nuevo, esta es una pretensión universalista y de, queriendo decir, conocemos todas las culturas y sabemos que está en todas las culturas. Pero por mucho tiempo no fue sujeto de una indagación científica sistemática. Y estos son los tres términos, las tres palabras que nos van definiendo qué es la ciencia política. O sea, empieza desde una definición negativa, no fue sujeto de una indagación científica sistemática. Entonces, para empezar, inquiry. Inquiry se puede traducir como indagación, como investigación, como cuestionamiento crítico, como búsqueda activa y reflexiva ¿de qué? Del concepto de política. Entonces, si bien la política ha estado presente en todas las culturas porque se considera como parte esencial del relacionamiento humano, estudiarla científicamente y sistemáticamente, indagarla, fue algo muy reciente. No porque existiera política hace muchísimo tiempo, significa que se estudiara de manera sistemática y científica. ¿Y qué significa sistemática? Sistemática significa que tiene un método que además es claro, un método que además es coherente y que sus resultados son replicables. Entonces, esta es una característica de la ciencia moderna, ¿no? Que se caracteriza por querer presentar eh, indagaciones metódicas que no salgan del azar, por ejemplo. Y el más claro ejemplo para clarificar esto es las indagaciones políticas de, por ejemplo, Aristóteles, aunque si sean sistemáticas, el método no está eh, clarificado o no es transparente como por ejemplo los resultados de investigaciones que se hacen hoy en día en ciencia política. No son lo mismo. O por ejemplo el príncipe de Maquiavelo. Son investigaciones sistemáticas, pero no se consideran pero no se consideran todavía con un método totalmente claro. Y la claridad es muy importante para la ciencia porque se pretende, como pretende ser la verdad y no pretende ocultar nada, entonces cualquiera puede replicarlo. ¿Eh?
Cualquiera puede hacerlo, hacer el experimento, hacer la misma lectura y llegar a la misma conclusión. Entonces, si todos podemos llegar a la misma conclusión, entonces no habría duda que sea algo verídico, algo confiable, ¿no? Entonces, la política por mucho tiempo no fue tratada de esta manera. Una cosa es cuestionarla críticamente, ¿no? Y hacer aportaciones muy importantes, pero el método es muy importante en la ciencia en general y en la ciencia política en específico. Y científico, ¿qué significa científico en este contexto? Científico significa básicamente que es empirista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las indagaciones de Platón no se considerarían eh, estrictamente científicas porque siempre está hablando de formas ideales que no se pueden ver a simple vista y la ciencia moderna rechaza esto. Ventaja o desventaja, eso ya depende de cada quien, de su epistemología, de su ontología, de cómo quiera ver el mundo y la vida, pero la ciencia moderna rechaza eso. Si no lo podemos ver, si no se considera racional en el sentido de que se pueda aprender mediante la lógica de manera directa, entonces se rechaza como científico. Es universal, se pretende ser universal, ¿no? Entonces en teoría, cualquier persona de cualquier parte del mundo, no importa la edad, la raza, la nacionalidad, la lengua, no importa, siempre se va a poder comprender. Esa es la pretensión de la ciencia. Es moderna y moderna aquí vemos en el sentido, aquí refieren, la ciencia moderna es una ciencia que se basa en la deducción, en la inferencia lógica, ¿no? Em, y de la combinación de hipótesis y del rechazo o el no rechazo de ciertas hipótesis, porque todo está sujeto a ser rechazado con base en una evidencia. Entonces no es que se acepta, sino que no se rechaza. Eso es una distinción muy, muy importante. Y es académica. Y este punto es muy importante. ¿Qué significa académica en este sentido moderno? No es la academia de Platón, es académica en el sentido de que en sentido moderno, de que hay una comunidad de gente que se le pasa mucho tiempo estudiando y tiene la obligación de compartir sus resultados. La ciencia moderna no se puede hacer en un garaje, tú solo, hablando con los muertos y simplemente leyendo y escribiendo. No, no. Eso no es ciencia. Para que sea ciencia, tú tienes que publicar los resultados y tienes que discutirlos con tus pares, porque es un conocimiento dialógico. Precisamente una de las primeras partes de cada investigación siempre va a ser discutir lo que se ha dicho anteriormente sobre el tema que vas a tratar. Y esto es importante porque en Occidente tenemos esta concepción de que la verdad es dialógica. Se construye a través de la ida y vuelta, de la contraposición de argumentos, de conocer la pluralidad de posiciones y opiniones para encontrar cuál es la que tiene más sentido. Y eso si se lo ponen a pensar tiene mucho sentido. Y bueno, igual esto, como todo en la vida, tiene sus puntos positivos y negativos. Porque bueno, ¿qué es la academia hoy en día? Podríamos decir que igual no se siente que le está aportando mucho a la humanidad como uno se creería, o como antes se notaba básicamente. Parece que hay como una cierta desconexión y eso tiene muchísimos problemas y muchas implicaciones, que bueno, no es el tiempo de discutirlas, pero la ciencia moderna sí es académica en el sentido de que es una comunidad. Entonces, esa es la primera oración. Sigamos leyendo. Instead, en lugar de eso, para algunos designó un arte. Un arte. Por ejemplo, académicos o estudiosos estudiando la política, miren cómo lo pone entre comillas, en la China imperial, así como en Europa. Entonces, por ejemplo, esto es una clara referencia a los filósofos chinos o los sabios chinos
como a todo lo que vendría siendo la filosofía griega. Para otros, para otros, una actividad. O sea, people playing politics, gente haciendo o jugando a la política en todos los niveles de la vida social. Entonces esto refiere, por ejemplo, en lo que pasa es que la política no solo está como en el Estado y en las elecciones y en las relaciones internacionales, sino también está, se podría decir en cierto sentido, en muchísimos otros ámbitos de la vida social. Por ejemplo, en la familia. ¿Por qué? Porque en la familia también hay relaciones de poder. Esas relaciones de poder tienen unas reglas específicas, porque todos somos seres humanos al fin y al cabo, y eso se puede estudiar desde ciertas perspectivas utilizando teorías del poder. O por ejemplo, en una empresa también hay relaciones de poder, porque hay jerarquía. Y esas jerarquías y esas personas y esas reglas operan con las mismas teorías que con las que se podrían estudiar la política. Entonces, una actividad también en todos los niveles de la vida social o una profesión y función. Por ejemplo, los políticos. Or a profession and function as politicians. Entonces, una profesión porque también vemos que la política es una profesión más. Hay políticos de carrera. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, 2 veces presidente de Colombia, su abuelo fue presidente, fue concejal, nació en la década de los 40, Juan Manuel Santos, fue concejal en el 77, entonces vemos que lleva toda una vida siendo político, su familia es de la tradición política colombiana, su abuelo fue político, él llegó a ser 2 veces presidente, ministro de Defensa, Nobel de Paz, entonces si tú le preguntas a esa persona qué es muy difícil definirlo por lo que estudia en la universidad, ¿cierto? No, abogado, economista, no sé qué, no, no, no. Tú dices, esa persona es un político. Entonces, es una profesión, también puede ser una profesión. Y es una función, es algo que sirve y que tiene su objetivo, ¿no? Em, tiene em, su efecto muy claro en la realidad. Entonces, la política como arte, ¿no? El arte de hacer política. La política como actividad, ¿no? Eh, que está presente en todos los niveles de la vida social y como profesión y función. Sin embargo, political science progressively emerged from this plurality of meanings and was, in the beginning, discussed mainly in philosophy and the history of political thought. Ok, esto tiene mucha tela para cortar. La ciencia política progresivamente surgió de esta pluralidad de significados, de estas 3 cosas, ¿no? Arte, actividad, función y profesión. Y fue, en el comienzo, discutido principalmente en la filosofía y en la historia del pensamiento político. Entonces, ahorita dije que Maquiavelo no era considerado politólogo en sentido estrictamente moderno, ¿no? Porque bueno, igual Bacon fue el que eh, impuso el paradigma de cómo se debería hacer ciencia y él un poquito después, son contemporáneos, pero un poquito después fue Bacon, entonces no estaba como tan claro eso. Sin embargo, Maquiavelo sí es considerado de los primeros politólogos, de los primeros cientistas de la política, porque analizó tanto situaciones concretas y contextos políticos específicos de una manera muy sistemática, metódica y clara y coherente, de una manera empirista y de una manera muy moderna, esas cosas. No solo contextos o estudios de caso, que se conoce hoy en día como estudios de caso, sino que también analizó teoría y también analizó conceptos y teoría política. Entonces,
Maquiavelo es este pensador político y diplomático italiano, aunque en ese tiempo no había el concepto de Italia como tal, como nación, bueno, sí como nación, pero no como estado, de Florencia y del siglo XIV-XV, y fue muy importante para lo que vendría siendo analizar la política por fuera de el control de la Iglesia Católica que dominaba el mundo intelectual de Europa en ese momento, y analizar de una perspectiva racional y sobre todo muy libre, ¿no? Obviamente estamos en el marco del Renacimiento, ¿no? Y hay todo este interés nuevo por redescubrir el mundo europeo de ese momento desde la óptica de los valores griegos, ¿no? Humanos. Entonces, Maquiavelo, por supuesto que estudió filosofía, porque leían a los antiguos, leyó muchísimo la ética de Aristóteles, leyó muchísimo el Timeo, luego se descubrió recientemente la República, ambos de Platón, y obviamente leía a los poetas clásicos, ¿no? Leía la Ilíada, leyó la Odisea, leyó obviamente a Dante, a Virgilio, entonces leyó filosofía, sabía cómo argumentar, sabía cómo pensar, y la filosofía quiere llegar a la verdad y quiere ser rigurosa. Esas cosas evidentemente ayudan a desarrollar un pensamiento científico, pero eso no basta, porque no basta indagar y filosofar y adentrarse demasiado en los conceptos, sino que la política trata sobre todo de cosas reales, de cosas que nos están pasando. Para analizar esas cosas, tú tienes que saber historia. Y de una historia que esté sustraída, de una historia que esté aséptica, ¿no? De historias que sean ficticias. Por ejemplo, la Ilíada no podría ser considerada como un texto histórico en el sentido moderno, porque se mezcla bueno, está haciendo la cultura literalmente, pero en un sentido clásico está mezclando, desde una perspectiva, desde una óptica moderna, está mezclando mitología, lo que viene siendo la cultura popular, con relatos que sí pasaron, la guerra de Troya, con reflexiones propias. Entonces, el pensamiento político moderno rechaza eso. No, no, no. Yo quiero saber qué pasó en la antigua Roma y quiero saber quiénes tomaron las decisiones, qué motivaciones tenían esas personas, cuáles eran las condiciones sociales y económicas del momento, así como ideológicas, y vamos a analizar todo eso y analizar por qué pasó lo que pasó. Entonces, por ejemplo, Maquiavelo, uno de los primeros politólogos en un sentido moderno, en cierto sentido, analizó a Tito Livio, un emperador, un gobernante de el antiguo Imperio Romano. Entonces, eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido una concepción muy empirista, muy racional de la historia y la historia del pensamiento político. Entonces, seguimos. Even though it is misleading to think of a unique essence of the politics, a pesar de que es confuso pensar en una esencia única de la política, of a unique essence of politics, la discusión de la ciencia política o de los politólogos ha sido estructurada, ha estado siendo estructurada a través de una pregunta que prevalece, que subyace a todas, obviamente desde la perspectiva de los autores. Estos autores, ¿cómo puede personas diferentes, familias numerosas e individuos coexistir en la misma comunidad? De nuevo, how can different people
numerous families and individuals coexist in the same community? ¿Cómo puede personas diferentes? La pregunta es muy importante. ¿Cómo pueden personas diferentes, familias numerosas e individuos coexistir en la misma comunidad? Y esto no es fácil, porque los seres humanos, al mismo tiempo que tenemos esta necesidad de estar con los otros, no, nadie nace solo, nadie brota de la nada, tú vienes de una madre, la madre está en una familia, la familia está en una sociedad y la sociedad está siempre en contacto con otras sociedades. Entonces, cómo podemos coexistir? No es tan fácil. Si se lo ponen a pensar, el conflicto el conflicto no es otra cosa que la contradicción de posiciones. Y la contradicción de posiciones o el conflicto lo tenemos incluso con nosotros mismos. Todos tenemos conflicto con nosotros mismos. ¿Sí? Ahora imagínense lo fácil que es tener un conflicto con las otras personas. Los recursos son limitados, sobre todo los que son intangibles, como el reconocimiento, el estatus. Entonces, ahora, mucho más obvio los que son físicos, como el agua o los alimentos. Entonces, ¿cómo distribuir esas cosas? ¿Cómo, cómo relacionarnos con las otras personas sin que esos conflictos degeneren en violencia? Porque si hay violencia, pues ya no hay comunidad, ¿cierto? Y no es tan fácil cuando son personas muy diferentes, con diferentes lenguas, con diferentes pensamientos. Incluso piensen que, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, incluso gemelos, mellizos, con hermanos, con la misma educación, con los mismos eh, contextos culturales, ideológicos, políticos, eh, son personas diferentes. ¿No les parece eso maravilloso? Se parecen, los visten igual, tuvieron la misma familia, tuvieron la misma educación, hacen las mismas cosas por la sociedad, pero cada uno escoge una vida diferente. ¿No les parece eso maravilloso? Los seres humanos somos extremadamente únicos, somos extremadamente eh, diferentes en nuestra forma de pensar, a pesar de todo. Y esas diferencias son conflictivas. No existimos, no coexistimos porque sí. Coexistimos porque hay unos lazos que nos unen. Pero esos lazos que nos unen también nos separan. Eso es lo que se conoce como la insociable sociabilidad del ser humano. Buscamos a los otros porque podemos ser seres humanos con los otros, pero al mismo tiempo eso genera muchos conflictos. Aquí los autores ponen el énfasis en la parte de la coexistencia en comunidad, una perspectiva un tanto sociológica, pero que igual sí sirve muchísimo a pensar el quehacer del politólogo. Por ejemplo, los politólogos estudiamos muchísimo el poder, ¿no? El poder en un sentido bastante amplio, pero por ejemplo, cuando lo aplicamos a las elecciones y cuando estudiamos de manera científica, ¿no? Cuando hacemos ciencia política de los sistemas democráticos, de las democracias parlamentaristas, de las elecciones, de las votaciones, los politólogos lo que hacemos es básicamente eh, pensar muchísimo siempre cómo puede ser que personas muy diferentes se agrupen en torno a corrientes políticas, ya sean partidos o individuos. Y esto no es tan sencillo, porque acabamos de decir que las personas somos muy diferentes, incluso entre hermanos. Ahora ya no en países que tienen diferentes lenguas, en países que tienen diferentes culturas, en sistemas políticos que tienen divergencias y tienen conflictos o que atraviesan conflictos armados, por ejemplo, Colombia. Entonces, ¿cómo puede ser que coexistamos? ¿Cómo puede ser que al fin y al cabo la gente se ponga de acuerdo con un solo candidato? Eso no es porque sí, eso hay que estudiarlo, eso hay que explicarlo. Entonces,
Sigamos con la lectura. Following this question, siguiendo la pregunta, entendemos que que la política puede ser entendida como polity y policy. Bueno, y esto es algo muy anglosajón porque los, en el inglés se distingue, eh, hay tres palabras distintas que refieren en español más o menos a lo mismo. Está politics, que es esta, politics, está polity y está policy. Obviamente todas tienen la misma raíz griega de políticos, obvio, o polis, pero los anglosajones distinguen entre la política como actividad y como concepto más general, ¿no? Y polity y policy. Polity vendría siendo el régimen político, las reglas, ¿no? Las instituciones por las que los seres humanos actúan dentro de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, el polity de Colombia es una república unitaria, centralista, constitucional, ¿no? Estados Unidos es una república federal, igual, unitaria, o Arabia Saudita vendría siendo una monarquía hereditaria, ¿no? El Cuba y China vendrían siendo sistemas políticos de partido único, pero también hay eh, en un cierto sentido de la ley que no es el mismo que tenemos en Occidente, pero que igual los rige a todos. Entonces, o por ejemplo, el polity de una empresa es eh, su manual de cómo se estructura, ¿no? Entonces, están los jefes, los inversores, los trabajadores, los socios comerciales, y la forma en la que todos ellos se integran formalmente es el polity. Y el policy vendría siendo la política pública. Es como la concreción de ese polity. Entonces, el polity en Colombia es, no sé, la constitución, ¿no? Entonces, hay diferentes ramas del poder público, hay tres, y luego están los entes de control, ¿no? Ese vendría siendo el polity. Pero el policy ya vendría siendo lo que hace el día a día los que administran ese estado. Entonces, el policy vendría siendo, por ejemplo, em, la ley que establece que la prioridad, o bueno, sí, que la prioridad del gasto en el plan de desarrollo para cierto año de un determinado gobierno, que la prioridad va a ser salud y educación, como lo manda, entre otras cosas, la Constitución. Si en ese plan de desarrollo se ejecuta ese dinero, se establece que esa es la prioridad y se ejecutan dinero y se hacen programas y se contratan profesores, se contratan doctores. Ese vendría siendo la política pública. Hay muchísimas formas de concretar, de hacer real, hágalo real, manito, esa, ese polity, ¿sí? Entonces, es una distinción muy importante que obviamente vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces vamos a ver, uy, ya voy tarde para el trabajo. Así que leamos un poquito para ver un poco más detallado. La primera refiere a una organización polity, ¿no? Polity. Sí. La primera refiere a una organización, o sea, un estado, un régimen, un sistema y su constitución. Ya lo hablamos. El segundo refiere a una serie de decisiones, es la forma en la que se lleva a cabo en la realidad, referente a las diferentes subcampos. Por ejemplo, la economía, la salud, la educación, las relaciones con otros estados. Entonces, cada gobierno tiene su forma de entender la economía, la salud, la educación y las relaciones con otros estados, y la forma, la
las decisiones con las que se llevan a cabo esas ideas es lo que se conoce como policy. Policy, que vendría siendo en español política pública. En este sentido, la política debe ser considerada tanto como una función como una acción. Some scholars postulated that this did not exist in early societies, which ignored politics, where order and coexistence were maintained by mere social control. En este sentido, bueno, algunos académicos o estudiosos postularon que estas funciones did not exist in, ok, que estas distinciones que acabamos de hacer entre politics, policy and polity no existían en sociedades tempranas que ignoraban la política, donde el orden y la coexistencia eran mantenidas meramente o simplemente por control social. Entonces, aquí el autor se está refiriendo obviamente a los estudios antropológicos de sociedades antiguas en las que no existían este vocabulario complejo que tenemos hoy en día de poder, autoridad. Lo que pasa es que realmente el Imperio Romano o la civilización romana fue muy decisiva para lo que vendría siendo el desarrollo intelectual de todo el planeta, porque ahora todos nos referimos en algún sentido al vocabulario político de los romanos, ¿no? Autoridad, institución. Entonces son palabras que tienen origen en el latín. Y cuando los académicos empiezan a estudiar de manera científica y desde una perspectiva histórica la política, obviamente no vas a encontrar estos conceptos y como no están tan claros, en cierto sentido, en otras sociedades, entonces no se habla de política. Pero también cómo vas a encontrar esos conceptos si política, por ejemplo, es una palabra de raíz griega y los conceptos con los que pensamos todo el mundo político, por lo menos los de base, están hechos con eh, el vocabulario político del derecho romano. Entonces, es difícil, ¿no? Aquí hay un poco de etnocentrismo, ¿no? De creer que nuestra civilización es la más avanzada, que es el centro del mundo, la más poderosa, la más clara, la más iluminada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dejémoslo por ahí porque yo tengo que ir al trabajo, tengo que generar PIB y seguimos luego con la siguiente, bueno, el siguiente capítulo no, seguimos leyendo. Solo leímos el primer párrafo, válgame Dios. ¿Quién lo diría que la política tiene muchísimo para hablar y discutir? Pero bueno, fue un placer, espero que estén bien y nos vemos.